Capítulo 12 Bienvenido a mi época. Capítulo 12 Bienvenido a mi época. Capítulo 12 Bienvenido a mi época. Punto. El silencio del bosque pesaba, interrumpido solo por el crujir de las hojas movidas por el viento nocturno. Aún quedaban rastros de miasma disipándose entre las ramas, como si el aire mismo guardara memoria de lo ocurrido. Kagome, sentada en la hierba húmeda, respiraba con dificultad. Aún sentía su cuerpo extraño, como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado y devuelto a la fuerza. La piel le ardía en algunos puntos, y en otros estaba helada, como si su propia energía espiritual se negara a asentarse. Naruto la observaba en silencio, con el ceño fruncido y una culpa muda en el pecho. La había tenido en sus brazos hacía unos minutos, tan frágil y fría, que todavía podía sentir el peso de ese temor en sus manos. Estoy cansada de ser siempre la débil, Naruto, dijo de pronto la chica, bajando la vista. Su voz tembló, rota. Él tragó saliva. Podía escuchar en esas palabras no solo cansancio, sino también miedo. Soy débil, Naruto, murmuró nuevamente, casi como si se lo confesara a sí misma. El rubio frunció el ceño y se inclinó hacia ella, la tensión haciéndole apretar los puños. No digas eso, replicó de inmediato, con una firmeza que sorprendió a la Miko. No lo eres, Kagome. Ella lo miró, con los ojos cansados, húmedos, como si no creyera ni una palabra. Para ti es fácil decirlo. Su voz se volvió un hilo ahogado. Eres fuerte, Naruto, siempre lo has sido. Puedes protegerte, defenderte. Yo solo soy la chica que todos tienen que rescatar. Siempre termino en peligro. Siempre termino siendo una carga. Las palabras pesaron en el aire como piedras. Naruto apretó la mandíbula. ¿Crees que siempre fui fuerte? Su tono bajo, más serio. No, Kagome. Yo también estuve en tu lugar. Pasé años sintiéndome inútil, incapaz de hacer nada. Nadie me reconocía, nadie me veía. Tragó saliva, la mirada fija en ella. Tuve que entrenar cada día, caer 1000 veces y levantarme una más. Nada me fue fácil, nada. Kagome abrió los labios, sorprendida por la crudeza de sus palabras. Nunca lo había escuchado hablar con tanta honestidad. Se puso de pie de golpe. Un mareo repentino la golpeó, y al intentar incorporarse su cuerpo titubeó hacia un costado. Kagome. Naruto se incorporó y la sujetó de los hombros justo a tiempo, evitando que cayera al suelo. La sostuvo con cuidado, como si tuviera miedo de que se rompiera en sus brazos. Ella respiró agitadamente y dejó escapar una amarga risa. ¿Ves? Dijo con un hilo de voz otra vez, salvada. Ni siquiera pude evitar que me robaran mi energía. Ni siquiera pude resistir. Naruto la miró fijamente, el corazón apretado. Esa imagen volvió a atravesarlo como un rayo. Kagome, fría, débil, apenas respirando en su regazo. Esa impotencia lo había marcado como fuego. Y en ese instante tomó una decisión, una que salió de su interior sin siquiera pensarlo. Kagome, su voz salió grave, cargada de determinación. Voy a entrenarte. Ella abrió los ojos enormemente, como si esas palabras fueran demasiado para creerlas. Naruto, ¿en serio? Tú, preguntó con un temblor en la voz. Naruto asintió, sin apartar la vista de ella. Sí. Te haré más fuerte de lo que ya eres. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero su mirada era intensa. Ya no vas a sentirte débil nunca más. Kagome bajó la cabeza, y sus pestañas temblaron. Sentía que las lágrimas querían desbordarse. Nadie le había dicho eso nunca. Todos la habían protegido siempre, y se los agradecía enormemente, pero nunca le habían dado la oportunidad de protegerse a sí misma. Se mordió el labio, pero no pudo contener el impulso. Se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza. Naruto, susurró, con la voz quebrada contra su hombro. Sintiendo el calor de su torso desnudo. Él se tensó al principio, sorprendido, pero luego correspondió el gesto, rodeándola con sus brazos. La sostuvo fuerte, como si prometiera no soltarla jamás. Fue entonces cuando lo sintió. El calor del cuerpo de Kagome contra el suyo, su respiración acelerada rozándole el cuello, y algo más. Los senos de la Miko, apenas cubiertos por la tela ligera que le quedaba, se presionaban contra su pecho. Naruto abrió los ojos de golpe, con el rubor subiendo de inmediato por su rostro. Un calor repentino lo recorrió de pies a cabeza. Comillas esto. ¿Qué pensó, tragando saliva con desesperación? El abrazo, que para ella era alivio y agradecimiento, para él se volvió un torbellino de emociones. Quería corresponder, quería sostenerla más, pero al mismo tiempo una voz nerviosa dentro de su cabeza gritaba que debía apartarse. Con torpeza, la separó un poco, sosteniéndola de los brazos. Sus ojos azules la miraron directo, llenos de confusión y un sonrojo intenso.
balbuceó, desviando la vista de inmediato. Se giró, dándole la espalda, y llevó la mano a la nuca, rascándola con nerviosismo. No podía controlarlo, su corazón latía desbocado, la sangre le hervía. Kagome parpadeó, confundida por su reacción. ¿Por qué había cambiado de repente? Llevó instintivamente las manos a su pecho y se congeló. El aire se le cortó de golpe. Comillas no. Estoy en brasier, por eso él, pensó horrorizada, sintiendo como todo su rostro se encendía. Recordó de inmediato que había perdido la parte superior de su uniforme cuando Kagura la atrapó, y que no había tenido oportunidad de recuperarla. El abrazo, había presionado sus pechos casi desnudos contra él. Kagome se giró de inmediato, cubriéndose con ambas manos, como si así pudiera borrar el momento. Lo siento, Naruto, olvidé que estoy así, dijo en voz baja, apenas audible, con el rostro encendido. Naruto respiró hondo, intentando calmarse. Está bien, dijo grave, sin atreverse a voltearse. No es tu culpa. Pasaste por algo horrible. El silencio cayó sobre ambos. Solo se escuchaban sus respiraciones agitadas y el murmullo lejano del bosque. Kagome apretó los labios, avergonzada. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Naruto, por su parte, mantenía los puños cerrados, la frente inclinada, luchando por recuperar la compostura. Entonces, una vocecita irrumpió en la tensión. Kagome gritó Sippo desde un arbusto cercano, sosteniendo en sus pequeñas manos una prenda verde. Encontré tu Aori. La Miko casi lloró de alivio. Gracias, Sippo dijo con una sonrisa nerviosa, tomando la prenda y corriendo tras un árbol para vestirse. Naruto suspiró, aún con la cara ardiendo, sin atreverse a mirarla. Sentía que cada segundo pesaba como una eternidad. Mientras ajustaba la tela y ataba el pañuelo rojo en su cuello, su corazón latía desbocado. Comillas, mira qué tonta, ya me ha visto en brasier, y ahora me escondo detrás de un árbol como si eso cambiara algo, pensó con frustración, aunque no pudo evitar que sus mejillas siguieran ardiendo. Cuando volvió, Naruto aún tenía un ligero sonrojo en el rostro, aunque fingía seriedad. Ya estoy, susurró, sin mirarlo directamente. Naruto asintió, aún serio, aunque su voz salió un poco más ronca de lo normal. Vamos. El simple timbre de su tono hizo que Kagome se estremeciera. Sintió un cosquilleo que recorrió todo su cuerpo, y se apresuró a caminar a su lado, con Sippo acomodándose sobre su hombro. El silencio que los siguió era espeso, pero ya no incómodo. Había algo más ahí, algo que no se podía nombrar pero que ambos sentían. Kagome bajó la vista, aún con el corazón enloquecido. Naruto, por su parte, no se atrevía a mirarla directamente. Pero en su interior, ambos sabían que algo había cambiado. Ese abrazo, esa incomodidad, esa cercanía, habían dejado huella. Una que no se borraría fácilmente. Punto de vista de Miroku. Enrollé el rosario alrededor de mi muñeca, con manos temblorosas por el esfuerzo, y luego dejé que mi cuerpo cayera pesadamente sobre una roca cercana. Sentí el áspero frío de la piedra contra mi piel desnuda, y un jadeo se escapó de mis labios. Mi respiración era entrecortada, como si los pulmones se hubiesen reducido y apenas pudieran absorber el aire cargado de miasma que flotaba en el bosque. La cantidad de demonios había sido desmesurada, incluso para mí. Docenas, quizás cientos, y todos despedazándose entre sí mientras trataban de devorarnos. El agujero negro en mi mano aún vibraba con un zumbido extraño, como si hubiese absorbido más de lo que podía soportar. Mis músculos ardían, mis brazos estaban rígidos. El peso de mi maldición se hacía más evidente que nunca. Alcé la vista hacia el cielo. El tono anaranjado de la tarde había desaparecido, reemplazado por aquel púrpura enfermizo que tantas veces había visto antes en las batallas contra Naraku. Pero esta vez se veía distinto, más denso, más pesado, como si cada partícula del aire estuviera contaminada de odio. Cerré los ojos apenas un instante, intentando no aspirar demasiado del veneno que flotaba invisible. Naraku, susurré entre dientes. Apreté el puño derecho, el que no estaba maldito. Lo apreté hasta que las uñas se me clavaron en la palma. Comillas, ¿cuál es su objetivo esta vez? No era la primera vez que me lo preguntaba. ¿Quería simplemente debilitar al grupo? ¿O había un blanco específico detrás de todo este despliegue innecesario de monstruos insignificantes? El recuerdo de Kagome y Sango apareció de inmediato en mi mente. Ellas, siempre ellas. Naraku disfrutaba de manipularlas, de ponerlas en peligro, de desangrarnos emocionalmente a través de ellas. Comillas, ¿quién es su presa real? Sango. Kagome, o quizás Naruto. Mi respiración seguía agitada, pero ya no por el cansancio, sino por la ansiedad.
Me levanté rápidamente de la roca, la tela de mi ropa inferior una cama largo empapada de sudor y pegada a la piel. El silencio del bosque era engañoso. Ni grillos, ni pájaros. Solo el crujido de ramas quebradas a lo lejos y el eco de mi propia respiración. Y entonces lo comprendí. Yo murmuré para mí mismo. Claro. El que había sido retenido era yo. El que había estado luchando contra hordas de demonios inútiles era yo. Este había sido su objetivo, mantenerme ocupado, apartarme del verdadero peligro que se estaba gestando más adelante. El peso de ese pensamiento me golpeó como un cubo de agua helada. Si yo estaba siendo entretenido. ¿Qué le estaba pasando a los demás? El corazón me latió con más fuerza. Sentí un malestar profundo en el pecho, un presentimiento oscuro que no pude sacudirme. Sango. Kagome. Comillas por favor, Kami, que no sea demasiado tarde. Caminé unos pasos, dispuesto a volver al camino cuando unos pasos lentos y pesados llegaron a mis oídos. Me giré bruscamente, ya con el rosario entre los dedos, preparado para abrir el kazana otra vez si era necesario. El instinto me gritaba que atacara de inmediato, pero contuve el impulso. La energía, la cadencia de esos pasos, no eran demonios. Al ver quiénes emergían de entre los árboles, mi tensión se transformó en horror. Sango exhalé con un nudo en la garganta. Ella avanzaba tambaleante, sostenida apenas por Inuyasha. Su hombro izquierdo estaba cubierto de sangre fresca que manaba sin detenerse, empapando la tela de su traje exterminador y resbalando por su brazo hasta gotear en el suelo. Tenía el rostro pálido, sus labios temblaban, y sus ojos reflejaban algo peor que el dolor físico, tristeza. Una tristeza que yo conocía demasiado bien. Mi corazón se hundió. No hacían falta palabras. Esa expresión, era la misma que había visto tantas veces antes, siempre que Kohaku estaba involucrado. Kohaku, murmuró. Los hombros de Sango se sacudieron al escuchar el nombre de su hermano. Apenas levantó la vista, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos un océano de culpa y desconsuelo. Inuyasha frunció el ceño, sus colmillos brillando bajo la tenue luz púrpura del cielo. Naraku lo usó otra vez, su voz fue grave, cargada de rabia contenida. Lo sabía, respondí con amargura. Bajé la mirada al suelo y apreté el bastón con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No era sorpresa, pero escuchar la confirmación me atravesó como un cuchillo. Naraku nunca se cansaba de usar la herida abierta de Sango contra ella. Y lo peor, siempre funcionaba. Me incliné hacia ella con suavidad, intentando aligerar el peso de su boomerang gigante que aún cargaba a la espalda. Déjame ayudarte con esto, dije mientras lo retiraba y lo dejaba a un lado. Su carga era demasiado pesada en ese estado. Ella no opuso resistencia, pero tampoco dijo nada. El silencio de Sango era más desgarrador que cualquier grito. ¿Estás bien?, pregunté con voz suave, aún sabiendo que no lo estaba. Ella asintió apenas, un gesto frágil, vacío de convicción. Inuyasha dio un paso al frente, olfateando el aire con inquietud. Sus orejas se movieron, tensas. Ese olor, gruñó. Su mirada dorada brilló con impaciencia. ¿Dónde está Kagome? El nombre golpeó el aire como un trueno. Los ojos de Sango se abrieron de par en par, y de pronto la sangre pareció abandonarle el rostro. Kagome, susurró, casi sin voz. Se llevó una mano a la boca, como si acabara de despertar de un sueño. Mi pecho se apretó al verla temblar. ¿Qué pasó con Kagome?, pregunté de inmediato, sintiendo como un mal presentimiento me recorría como hielo. Los labios de Sango se movieron, pero no emitieron sonido al principio. Finalmente, con un sollozo ahogado, dejó escapar las palabras. La dejé atrás, su voz se quebró en mil pedazos. Fui por mi boomerang, solo un segundo. Y cuando regresé, Kohaku lo tenía. Me atacó, no tuve opción, sus ojos se nublaron con lágrimas al recordar la escena, y apretó el puño contra la herida de su hombro, como si quisiera castigarse por su error. Su respiración se aceleró, entrando en pánico. La dejé sola, repitió con desesperación, como si las palabras fueran dagas clavándose en su pecho. Inuyasha soltó un gruñido ronco, lleno de frustración. Maldición, Sango, su voz era dura, pero al verla tambalear se suavizó su expresión. No es tu culpa. Ese maldito Naraku planeó todo esto. Yo, sin embargo, no pude evitar sentir el peso del miedo oprimiendo mi pecho. Kagome, sola, en medio del bosque, rodeada de miasma y demonios. Y con Naraku al acecho. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se escuchaba el goteo lento de la sangre de Sango cayendo al suelo y la respiración contenida de cada uno de nosotros. Mi mente trabajaba a toda prisa.
Kagome había demostrado valentía incontables veces, pero su corazón puro la hacía el blanco perfecto para Naraku. Y ahora, con Sango herida, Inuyasha dividido entre la rabia y la preocupación, y yo debilitado tras la batalla. ¿Qué nos quedaba? El rostro de Kagome apareció en mi mente. Su sonrisa dulce, su mirada firme aunque a veces temblorosa. Ella confiaba en nosotros. Ella siempre nos miraba como si fuésemos su familia. ¿Y nosotros? ¿Acabábamos de fallarle? Kagome, susurré, sintiendo una punzada de impotencia en el pecho. Zinpop Miroku. Un escalofrío recorrió la espalda de Inuyasha. Su corazón latía con violencia. De pronto, giró bruscamente hacia Sango, los ojos encendidos. ¿Dónde está Kagome? Su voz retumbó como un rugido, tan fuerte que hasta Miroku parpadeó sorprendido. El rostro de Sango se desencajó al instante. Abrió los ojos como platos, y la palidez de su rostro fue más dolorosa que cualquier herida. Kagome, susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca. ¿Dónde está? Sango sollozó, incapaz de sostener su mirada. Laguna, la dejé atrás, murmuró con la voz hecha pedazos. Solo un momento, fui por mi boomerang. Koaku lo tenía y, me atacó, tenía planes de volver, no tuve más opción que luchar contra el Y. La dejé sola. El Anjou apretó los dientes, un gruñido gutural escapando de su garganta. La desesperación le golpeó el pecho como un mazazo. El simple pensamiento de Kagome indefensa, atrapada, rodeada de miasma, lo desgarraba por dentro. Maldición explotó, pero su voz se quebró. No era rabia contra su amiga, era contra sí mismo, contra Naraku, contra la maldita cadena de desgracias que siempre parecía caer sobre ellos. Su respiración se volvió frenética, las orejas tensas, el corazón desbocado. Iba a correr, iba a arrancar el bosque de raíz si hacía falta, iba a buscarla aunque eso significara atravesar 1000 demonios. Y entonces lo sintió. Un aroma familiar atravesó el hedor del miasma, cálido, dulce, imposible de confundir. El pecho de Inuyasha se contrajo con fuerza. Esperen, dijo de golpe, su voz más baja, pero cargada de tensión. Miroku y Sango lo miraron al unísono. El Anjou cerró los ojos, olfateando con toda su concentración. Allí estaba, Kagome. Y junto a ella, otra presencia inconfundible. ¿Puedo olerla? Susurró, abriendo los ojos con un brillo feroz. Está cerca. Naruto está con ella, y Shippo también. Sango dejó escapar un jadeo, sus ojos inundados de lágrimas repentinas. ¿De verdad? Inuyasha asintió con firmeza, aunque sus puños aún estaban cerrados con rabia contenida. Sí. Vienen hacia aquí. Gracias a Kami, susurró la exterminadora con voz rota. Pasaron unos cuantos segundos, cuando las ramas se sacudieron y un suave crujido de hojas secas rompió el silencio sofocante del claro. Inuyasha alzó la cabeza de golpe, sus orejas se tensaron, y su respiración se contuvo un instante. El aroma se hizo más fuerte, inconfundible. Kagome. Los arbustos se abrieron y de allí emergió Naruto, sudoroso, el torso descubierto, la frente perlada por la humedad del esfuerzo. En un hombro descansaba Shippo, adormilado y aferrado a su cabello dorado como si se tratara de un refugio. Y a su lado, un paso detrás, caminaba Kagome. La Miko tenía la ropa sucia, el cabello despeinado, la piel marcada por rasguños. El brillo en sus ojos era débil, pero estaba allí, y eso fue suficiente para que el aire escapara de los pulmones de Sango en un sollozo contenido. Kagome gritó, olvidando el dolor de su herida. Corrió hacia ella tambaleándose, con el corazón latiendo desbocado. La joven apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando los brazos de su amiga la rodearon con fuerza. Sango la estrechó contra sí, con lágrimas punzándole los párpados. Perdóname, murmuró con la voz rota, temblorosa. Perdóname, Kagome, te dejé sola, fui por mi arma, y cuando quise regresar, Koaku. El nombre se le ahogó en la garganta, cortándole el aire. Kagome, confundida, la sostuvo de vuelta, acariciándole suavemente el brazo. Amiga, tranquila, susurró con dulzura, obligándola a alzar la vista. No fue tu culpa. Yo, solo perdí un poco de energía espiritual. Nada grave. Comillas, nada grave. Las palabras resonaron como una bofetada en el silencio. Miroku e Inuyasha se miraron de reojo, con el ceño fruncido. Naruto, en cambio, apretó los puños. Kagome observó con preocupación la herida en el hombro de su amiga. Sango. ¿Y esa herida? La exterminadora solo murmuró no es nada. El rubio estaba detrás, observando cómo Kagome intentaba actuar, fingiendo fortaleza cuando él había sentido, con sus propias manos, como la vida se escapaba de ella.
Ese recuerdo, la tibieza agonizante de su cuerpo en su regazo, el susurro débil pronunciando su nombre, le quemaba en el pecho. No puede hablar como si nada hubiera pasado, no después de eso. La tensión se volvió insoportable. Kagome seguía acariciando y preocupada por la herida de Sango, tratando de reconfortarla, pero en la voz de la exterminadora solo había culpa. Si no te hubiera dejado sola, insistía Sango, quebrada si hubiera resistido más contra Kohaku. Naruto ya no pudo callar. Dio un paso al frente, su sombra se proyectó sobre ambas, la voz ronca salió con un peso que heló el aire. Kagome. Todos voltearon hacia él. El ninja bajó la vista, sus mechones rubios cayeron sobre sus ojos, pero aún así su tono estaba cargado de una seriedad inusual. Lo que te pasó no fue una simple pérdida de un poco de energía, su mirada azul se clavó en la Miko, firme, penetrante, casi mueres entre mis brazos. El silencio fue absoluto. Sango se quedó rígida, como si le hubieran arrancado el aire. Miroku entrecerró los ojos, procesando las palabras. Inuyasha dio un paso hacia adelante, el corazón golpeándole en el pecho, pero no dijo nada. Kagome abrió la boca, sorprendida, sin encontrar palabras. Naruto respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero la imagen de ella desplomada contra el tronco, las raíces oprimiendo sus brazos, la palidez mortal de su piel, regresaba con tanta fuerza que sus manos temblaban. Cuando te encontré estabas atrapada, continuó él, la voz baja pero firme, tus labios apenas tenían color, tu respiración era débil, yo pensé que no lo lograrías. El ninja cerró los ojos un instante, recordando el peso de ella en su regazo, el miedo que lo había devorado en ese momento. No sé cómo explicarlo, pero, hice lo único que se me ocurrió. Te pasé de mi energía, mi chakra. No sabía si sería suficiente, lo dijo con crudeza, sin suavizarlo por un momento, pensé que ya era tarde. Kagome lo miraba con los ojos abiertos, con el pecho subiéndole y bajándole con dificultad. La revelación la golpeaba como una ola fría. Ella recordaba la oscuridad, el vacío, el hilo delgado de su voz llamándolo, y luego nada. Ahora comprendía lo que significaba ese vacío. Sango, por su parte, se cubrió la boca con la mano. La idea de que Kagome hubiera estado a un paso de la muerte mientras ella no estaba allí, le destrozaba el corazón. Kagome, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, lo siento tanto. Miroku, en silencio, apretó con fuerza el báculo entre sus manos. Sabía que Naruto no exageraba. El tono de su voz, la seriedad de sus ojos, no pertenecían al muchacho impulsivo y ruidoso que había conocido, era la voz de alguien que había estado al borde de perder a alguien. Inuyasha, en cambio, dio un gruñido contenido. Sus orejas temblaban. El olor del miedo, del dolor de Kagome, aún impregnaba el aire. Sus garras se cerraron en puños. Ese maldito Naraku, susurró, con la furia latiendo en cada palabra. Kagome bajó la mirada. Quiso replicar, decir que estaba bien, que no hacía falta exagerar, pero las lágrimas que brotaron de sus ojos la delataron. Recordó el frío de sus manos, el temblor de su cuerpo, y la voz de Naruto llamándola en la oscuridad. No había sido un simple poco de energía. Había estado más cerca de la muerte de lo que jamás había estado. El silencio volvió a caer sobre el grupo, pero esta vez era un silencio denso, pesado, lleno de pensamientos oscuros. Naruto respiró hondo, enderezándose, y concluyó con voz firme. No volverá a pasar. Lo juro. Los ojos de Kagome se encontraron con los suyos, empañados, pero brillando con algo nuevo. Sango seguía enmudecida, con el corazón destrozado por la culpa. Miroku meditaba en silencio, mientras Inuyasha contenía la furia que lo consumía. La herida más profunda, sin embargo, no estaba en la piel de Sango ni en el cuerpo de Kagome, sino en el vínculo de todos ellos. Porque ahora sabían lo cerca que habían estado de perderla. Y ese miedo no iba a desvanecerse fácilmente. De pronto, Miroku rompió el silencio. Debemos regresar a la aldea. Necesitamos recuperar fuerzas y procesar todo esto. Sin esperar respuesta, el monje tomó el boomerang de Sango y comenzó a caminar. Kirara, la gatita demonio, maulló como respuesta. Lleva a Kagome y a Sango con la anciana Kaede. Ya perdió mucha sangre. La tensión se mantuvo un largo instante, Naruto cerró los ojos y exhaló profundamente. El eco de lo que había sentido al salvar a Kagome aún le pesaba en el pecho. Pero seguía confundido. Levantó su mano y la observó fijamente. Recordó el instante en que, desesperado, canalizó chakra hacia ella. No había sido solo su energía. No, había algo diferente, algo que no había invocado por voluntad propia. Un rugido. Un latido descomunal en lo más hondo de su ser.
Una fuerza que reconocía demasiado bien. Kurama. El zorro debía estar dormido, aún sin poder despertar, había estado así desde la guerra. Pero entonces, ¿cómo fue posible que esa energía ardiente, primitiva, casi salvaje de Kurama recorriera su cuerpo y se filtrara en Kagome? Levantó la mirada, observando disimuladamente a la chica, que en ese momento subía a Kirara junto con Sango. La recordaba arqueándose, convulsionando, como si su cuerpo frágil no pudiera contener tal poder. Recordaba también, con una claridad perturbadora, el instante en que sus ojos destellaron de rojo antes de volver a su color avellana. Ese detalle lo perseguía. No era normal. No era casualidad. Comillas, ¿qué más serás capaz de soportar? Kagome pensó para sí, con un nudo en el estómago. Sintió un escalofrío, pero también una chispa de esperanza. Ella había resistido algo que ni siquiera shinobis entrenados habrían podido manejar. Su cuerpo humano, su espíritu sacerdotisa, habían aceptado esa energía. ¿Era un milagro, o un riesgo que aún no comprendían? Naruto apretó el puño. No podía arriesgarse a que ese poder la consumiera sin que ella lo supiera manejar. Tal y como pasaba con el de niño. Entonces está decidido. Comillas, murmuró mentalmente, mirando a Kagome con una mezcla de determinación y ternura. La entrenaré. La haré más fuerte, más de lo que ella misma cree. No volverá a depender de que la salve. Su mirada se suavizó un instante, al verla sonreír débilmente a Sango para tranquilizarla, incluso en medio de todo. Pero dentro de sí, la promesa de Naruto ardía como un fuego indomable. Por primera vez desde que llegó a ese mundo, sentía que su misión iba más allá de enfrentarse a Naraku. Iba a proteger a Kagome, y a sus nuevos compañeros. Créelo. Punto. Colocó el artefacto sobre una mesa pequeña de madera, el sonido hueco del cristal al chocar contra la superficie resonó en la silenciosa cámara. Sus ojos se alzaron lentamente hacia la imponente figura que se encontraba de espaldas. El hombre no se movía, pero Kagura sabía que estaba al tanto de cada uno de sus pasos. Los cabellos negros y ondulados de Naraku caían con aparente calma por su espalda, pero el aura que emanaba era cualquier cosa menos tranquila. Un escalofrío recorrió la piel de la mujer de los vientos, obligándola a contener un suspiro de tensión. «Te salvaste por los pelos, Kagura», dijo él finalmente, con una voz tan calmada y suave que resultaba venenosa. Kagura apretó los dientes con fuerza. Lo conocía demasiado bien. Sabía que no hablaba por preocupación, sino por simple burla. Disfrutaba de su incomodidad, de recordarle lo prescindible que era para él. «He traído lo que ordenaste», murmuró con un falso respeto, tratando de ignorar el veneno en sus palabras. Forzó una sonrisa ligera, aunque por dentro hervía de frustración. «Sé que también pediste al joven con el demonio sellado», pero, sus puños se cerraron con rabia al recordar el enfrentamiento con Naruto, aquel rubio implacable que había frustrado sus planes. «Ese muchacho, está fuera de mi alcance». El silencio se volvió pesado. Naraku se giró apenas, lo suficiente para que ella pudiera ver el ceño fruncido en su rostro. «No lo estará por mucho tiempo». Su voz fue un murmullo grave que resonó en las paredes como un eco eterno. Se acercó lentamente a la mesa. Cada paso parecía pesar toneladas en el silencio opresivo del lugar. Tomó el artefacto con una calma enfermiza y lo apoyó contra su pecho desnudo, justo sobre el corazón. Kagura frunció el ceño. «¿Qué harás con eso?» Naraku no respondió. El artefacto comenzó a vibrar. Una pulsación tenue se escapaba de él, como un latido que se sincronizaba con el de Naraku. Luego vino el resplandor, primero un brillo débil, luego una luz cada vez más intensa que se filtraba entre sus dedos. Kagura retrocedió un paso. «Naraku», susurró, insegura. El aire empezó a espesarse, cargado de miasma y energía espiritual deformada. Sus pulmones ardían al inspirar. El cuerpo de Naraku se arqueó con violencia, como si algo intentara desgarrarlo desde dentro. Un rugido ahogado escapó de su garganta. Kagura lo observó con desconcierto, nunca lo había visto perder el control. Su silueta comenzó a temblar, a expandirse y contraerse como si se quebrara en miles de fragmentos. El brillo del artefacto se incrustó en su pecho. La carne se abrió sin sangre, como si el objeto hubiera encontrado un hogar natural en su interior. Las venas alrededor de la herida se iluminaron en un rojo incandescente, extendiéndose como raíces por todo su torso. «Naraku», exclamó Kagura, cubriéndose el rostro con un brazo cuando una ola de energía la golpeó de lleno. El viento dentro de la sala rugió como un huracán. El cambio fue lento, tortuoso. El negro de su cabello comenzó a desteñirse en las puntas,
volviéndose escarlata como brasas vivas, y el color fue trepando hacia arriba mechón por mechón, hasta que toda su cabellera ardió en un rojo carmesí. Su piel se tornó más pálida, como mármol expuesto a la luna. Cada músculo parecía tensarse, redefinirse, como si su cuerpo se estuviera puliendo desde adentro, moldeado por una fuerza monstruosa. Cada músculo parecía tensarse, redefinirse, como si su cuerpo se estuviera puliendo desde adentro, moldeado por una fuerza monstruosa. K mayúscula. Agura dio otro paso atrás, incrédula. Sentía que el aire desaparecía de sus pulmones, que algo invisible se lo arrebataba. Los ojos de Naraku se abrieron de golpe. El negro se disolvió, inundado por un rojo incandescente con pupilas estrechas, ardientes. Era como mirar dos brasas infernales. Kagura llevó una mano a su garganta, jadeando. Apenas podía respirar. ¿Qué me estás haciendo? Naraku sonrió. Era una sonrisa distinta, no la usual mueca cínica, sino algo más perverso, casi encantador en su maldad. Nada, su voz resonó más profunda, más pesada. Eres tú quien no puede soportar lo que soy. Lo que eres, susurró ella, la voz quebrándosele. Él avanzó un paso hacia ella, y Kagura sintió como si su sombra la devorara. Sus rodillas flaquearon. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que le estallaría el pecho. Me he vuelto inmune al poder espiritual. Las palabras cayeron como un veredicto, graves y definitivas. Kagura abrió los ojos con horror. ¿Inmune? Si eso era verdad, ni Kagome ni Kikyo podrían volver a ser su amenaza. La respiración se le cortaba cada vez más. Cayó de rodillas, tosiendo, con los dedos clavados en su garganta como si eso sirviera de algo. La visión se le nubló por un instante. Naraku la observaba como si disfrutara cada segundo de su agonía. ¿Lo sientes? Kagura murmuró acercándose apenas unos centímetros más. Esto es solo un atisbo de mi verdadero poder. La mujer apretó los dientes. Quiso gritar, insultarlo, maldecirlo. Pero el aire no llegaba a sus pulmones. Y entonces, como si nada, él se dio la vuelta. Caminó hacia los pasillos oscuros, sin prisa, sin mirar atrás. Cuando Naraku desapareció entre los pasillos, la presión que había estado oprimiendo los pulmones de Kagura se desvaneció de golpe. El aire volvió a sus pulmones en un torrente doloroso, como si hubiera salido a la superficie después de un largo ahogamiento. Se desplomó sobre sus rodillas, jadeando pesadamente, con las manos temblorosas apretando su garganta. Cada inspiración era áspera, como cuchillas rozándole la tráquea. Sus cabellos, alborotados por la energía y el viento que se había levantado durante la transformación, le caían desordenados sobre el rostro. Maldita sea, susurró con voz ronca, tosiendo entre jadeos. ¿En qué demonios se está convirtiendo? Susurró con voz rota, llevándose una mano al pecho. Se inclinó hacia adelante, apoyando una mano contra el suelo frío del palacio, mientras su pecho subía y bajaba con desesperación. Un sudor frío resbalaba por su frente. Aún podía sentirlo, la sombra de Naraku en su cuerpo, como si su mera existencia la hubiera marcado. Esto no era solo grave. Era desastroso. Si Naraku realmente era inmune al poder espiritual, ¿qué quedaba para detenerlo? Hasta ahora, Kagura siempre había creído que el hilo que mantenía a Naraku en jaque eran Kikyo y Kagome. Ellas tenían la capacidad de purificar su miasma, de romper sus ilusiones, de desgarrar la esencia maligna de la psique que lo sostenía. Pero ahora, su respiración se fue calmando poco a poco, aunque el temblor en sus manos no desaparecía. Se obligó a ponerse de pie, tambaleándose un poco al principio, con la vista fija en el techo del palacio. No será suficiente, murmuró, casi para sí misma. Sus labios temblaron al pronunciar esas palabras. Necesitaban algo más. Algo mucho más fuerte. Una fuerza capaz de aplastar a Naraku aunque éste se burlara de la pureza de un poder espiritual. Kagura apretó los puños y giró sobre sus talones, caminando con pasos rápidos por los corredores hasta salir al exterior. El aire de la noche la recibió con violencia, frío y cargado del hedor del miasma. Se llevó con agilidad hacia el tejado del palacio, como solía hacerlo cada vez que necesitaba pensar lejos de los ojos vigilantes de Kanna o de cualquier otro engendro de Naraku. Allí, en lo alto, la brisa movía su cabello negro. Levantó la vista hacia el cielo. La luna parecía más pálida que nunca, casi enferma bajo aquella atmósfera saturada. Pero no estaba sola. Kohaku estaba de pie, unos metros más allá, con la mano apoyada en el asta de su arma, el sudor marcaba su frente. Sus ojos, siempre en esa mezcla extraña de vacío y conciencia oculta, estaban abiertos de par en par, con un brillo que denotaba tensión.
¿También lo sentiste, verdad?, preguntó Kagura con voz baja, grave, mientras caminaba hacia él. Kohaku no respondió de inmediato. Miraba al horizonte, al bosque que se extendía en la distancia, pero no estaba viendo eso. Estaba atrapado en la sensación aplastante que había atravesado cada fibra de su ser hacía unos minutos. Su poder, murmuró al fin, con voz entrecortada, no había sentido algo así nunca. Kagura entrecerró los ojos, mordiéndose el labio. Se transformó. Usó el poder de esa chica. Kagome. Y ahora no le afectan los poderes espirituales. Sus palabras salieron como cuchillas. Kohaku bajó la cabeza, apretando con fuerza el asta de su arma. Su cuerpo delató un leve temblor. Entonces, ya no hay nadie que pueda detenerlo. El silencio que siguió fue brutal, pesado como un yugo. Ambos habían pensado lo mismo antes: traicionar a Naraku, buscar su libertad, cortar los hilos que los mantenían como marionetas. Ese era el plan, su secreto compartido. Pero ahora. Nuestro margen se redujo, dijo Kagura en un murmullo, girando el rostro hacia él. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos, dándole un brillo sombrío. Kagome, ya no son la clave. ¿Y si ellas no pueden, quién lo hará? Kohaku la miró por un instante, y en sus pupilas aún quedaba un leve rastro de humanidad, oculto bajo la obediencia forzada. No lo sé, su voz se quebró apenas, como si confesara una derrota, pero si sigue creciendo así, incluso intentar escapar será imposible. Kagura entrecerró los ojos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La palabra imposible le repugnaba. Era lo que Naraku quería, que nunca hubiera esperanza, que nadie siquiera lo intentara. Se giró hacia el viento, dejando que estremeciera su cabello. El cielo oscuro, cargado de miasma, parecía burlarse de ellos. Entonces tendremos que encontrar algo más fuerte que Naraku, susurró, más para sí misma que para el chico, algo que ni siquiera él pueda controlar. Kohaku la observó en silencio. El viento sopló fuerte entre ellos, arrastrando consigo el eco del nuevo poder de Naraku, como un recordatorio de que el tiempo se les agotaba. Comillas, maldito seas. Punto de vista de Kagome. El vuelo sobre Kirara había sido frío, tan frío que el viento parecía atravesar mis huesos y helar mi corazón. Sango iba delante de mí, aferrada a la felina demonio, y aún así podía ver el temblor de su brazo herido, la forma en que cada movimiento le arrancaba un gesto de dolor que intentaba disimular. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Había jurado a mí misma no volver a sentirme inútil, y sin embargo, allí estaba, abrazada a Sango con fuerza para sostenerla, incapaz de hacer más. Cuando por fin descendimos en la cabaña de la anciana Kaede, la luz tenue del fuego del hogar nos recibió. Kaede salió casi de inmediato, su andar apresurado pese a su edad, y sus ojos se fijaron de inmediato en el hombro ensangrentado de Sango. «¡Santo cielo!», exclamó, acercándose rápidamente. «Entren, niñas, rápido». Ayudé a Sango a descender de Kirara, sintiendo cómo se apoyaba con dificultad en mí. Apenas podía sostener su boomerang, y la sangre había empapado parte de su ropa. «Kaede, intenté decir, pero las palabras me temblaban en los labios. Intenté purificar la herida, pero, no tengo suficiente poder. Confesarlo me hizo arder el rostro de vergüenza. ¿De qué servía ser sacerdotisa si en los momentos más importantes no podía proteger ni sanar? Kaede no me reprochó nada. Su expresión se endureció, como siempre que algo grave sucedía. «No te atormentes, Kagome. Tu fuerza aún está creciendo». Se inclinó sobre Sango, evaluando la herida con ojo experto. «Esto debe atenderse ahora mismo, antes de que pierda más sangre». Entramos a la cabaña y la ayudamos a recostarse sobre unos futones en la esquina de la cabaña. Yo le sostenía la mano a Sango mientras Kaede preparaba rápidamente hierbas y vendas. La luz de la fogata proyectaba sombras largas, y el silencio de la medianoche solo se rompía con los gemidos de dolor entrecortados de mi amiga. No supe cuánto tiempo pasó, pero a mí me parecieron horas. Me limité a mantenerme a su lado, apretando sus dedos con fuerza, murmurando palabras de aliento que me parecían pequeñas, insuficientes. Fue entonces, cuando escuchamos pasos apresurados afuera. El suelo vibró con golpeteos apresurados. Mi corazón dio un salto, y la puerta se abrió de golpe. Sango, la voz de Miroku retumbó con preocupación, y enseguida entró corriendo. Su expresión se volvió sombría en cuanto vio a Sango recostada. Y detrás de él, con los rostros serios, aparecieron Inuyasha y Naruto. El rubio llevaba puesta ya su chaqueta negra. Los demás también venían completamente vestidos. Y en su espalda, Naruto traía mi mochila amarilla. Por un instante me quedé congelada. Recordaba perfectamente cómo había volado lejos en el bosque, arrastrada por la ventisca de Kagura.
Verla en sus manos me provocó un inexplicable alivio, como si con ella hubiera regresado un pedazo de normalidad. La encontré tirada cerca del claro, su voz sonó grave mientras me tendía la mochila. Yo la tomé con ambas manos, sin darme cuenta de que las estaba apretando demasiado contra mi pecho. Inuyasha dio un paso hacia mí, sus orejas agitándose nerviosas. Kagome, ¿te encuentras bien? Asentí, aunque sabía que mi aspecto debía decir lo contrario, cabello revuelto, ropa manchada y ojos cansados. Sí, pero lo importante es Sango. Inuyasha frunció el ceño, pero no insistió. En ese momento, todos los ojos estaban en ella. Miroku se arrodilló a su lado, murmurando su nombre con una ternura que me hizo apretar más fuerte mi mochila. Kaede terminó de aplicar el vendaje con manos firmes. El sangrado ha sido contenido, pero necesitará reposo. Yo tragué saliva, aún con ese malestar en el pecho. Esa noche, mientras todos se acomodaban como podían en la pequeña cabaña, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sango tenso de dolor, escuchaba la voz de Kagura, sentía cómo mis fuerzas se desvanecían entre las raíces que me aprisionaban. Me giré sobre el futón varias veces, abrazando la manta contra mí. Afuera, el canto de los insectos nocturnos se mezclaba con el crujir de las brasas que lentamente morían. 2 días después. El grito de Kagome resonó en toda la cabaña de Kaede como una campana rota. ¡Ya! Todos los presentes se sobresaltaron, Inuyasha llevó las manos a sus orejas con una mueca de dolor, Sango giró apenas la cabeza desde el futón donde reposaba su herida, y Miroku parpadeó varias veces, interrumpiendo sus plegarias. Hasta Sippo, que estaba en un rincón jugando con Kirara, levantó la vista confundido. «Ya basta», Kagome exclamó Inuyasha con tono exasperado, sus orejas de perro aplanándose. «¿Nos vas a dejar sordos?». Kagome, sin embargo, parecía no escuchar. Tenía en una mano un calendario arrugado y en la otra contaba con los dedos, murmurando para sí misma mientras su ceño se fruncía. «Exámenes finales, exámenes finales, exámenes finales», repetía casi en trance, como si invocara un hechizo. Sobre el suelo de madera, su mochila amarilla abierta dejaba ver libros, lápices y un estuche rosa. Iba colocando y sacando cosas como si intentara ordenar su mente a través de su equipaje. Inuyasha resopló, cruzando los brazos dentro de sus mangas. «Fe. Otra vez esos malditos demonios de tu época». Naruto, que estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la puerta, no pudo evitar soltar una risa baja. Hubo algo en cómo Inuyasha hablaba de los exámenes que le resultaron divertidos, casi entrañable. Recordó las veces que se quedaba dormido en clase, las caras largas de Iruka, las notas rojas. Él también había detestado los exámenes con todo su ser. Observó con atención a Kagome mientras cerraba su mochila. Habían pasado apenas 2 días desde que la vio casi morir en sus brazos y todavía le costaba creer que estuviera ahí, frente a él, discutiendo exámenes como si nada. Pero en ese gesto apurado y distraído, en ese modo Kagome, había algo reconfortante. Cuando la chica terminó de acomodar todo, se colgó la enorme mochila a la espalda con un pequeño quejido. Naruto, casi instintivamente, se levantó para ayudarla. «Déjame, la cargaré por ti», le sonrió, extendiendo la mano. Ella dudó apenas un segundo, luego asintió. El rubio tomó la mochila con facilidad y la colgó sobre su propio hombro. La diferencia de fuerza era evidente, pero lo hizo con suavidad, sin que pareciera que presumía de ello. Salieron juntos de la cabaña mientras Inuyasha los fulminaba con la mirada y murmuraba algo entre dientes. El aire matutino era fresco, con olor a hierbas y tierra húmeda. Kagome sentía el corazón un poco acelerado, desde aquel día en que Naruto la salvó, había entre ellos una especie de hilo invisible que no se atrevía a tensar demasiado. Caminaron un trecho en silencio hacia el pozo. La hierba aún estaba cubierta de rocío y crujía bajo sus zapatos. Sippo le seguía a cierta distancia, jugando con una hoja en el aire. «Oye, Naruto», Kagome rompió el silencio con voz suave. Él la miró de reojo, con su sonrisa zorruna habitual. Kagome estaba feliz con el cambio del chico. Ya no era el muchacho frío y distante. «Dime. ¿Puedo hacerte una pregunta?». Naruto asintió sin perder la sonrisa. «Por supuesto». ¿Tú extrañas tu mundo?», preguntó ella con delicadeza. El paso del ninja se detuvo. La sonrisa se le borró de los labios como una llama apagada por el viento. Miró hacia el cielo gris, hacia las copas de los árboles, y respiró hondo antes de responder. «Más de lo que puedas imaginar», Kagome, su voz sonó grave, «sin adornos a diario me pregunto cómo estarán, si siguen entrenando, si piensan que estoy muerto o, si me dan por desaparecido».
Me pregunto también si, hizo una pausa, mordiéndose el labio si creen que los abandone. Kagome lo miró en silencio, sintiendo un pinchazo en el corazón. A veces olvidaba que él estaba tan lejos de su casa como ella misma, y sin embargo, su situación era peor, ella podía volver a su época cuando quisiera, siempre que el pozo funcionara. Naruto no. Él estaba atado a ese tiempo como un náufrago a una isla desconocida. Tuvo ganas de abrazarlo, de decirle que no estaba solo, que ahora los tenía a ellos. Pero el recuerdo del vergonzoso abrazo que se dieron 2 días atrás, aquel en que había sentido su pecho firme y su calor le hizo arder las mejillas. Aún le costaba mirarlo a los ojos por demasiado tiempo. La Miko se adelantó al pozo sin pensar, y al llegar frente al borde de madera, Kagome se detuvo. Se inclinó apenas, apoyando las manos sobre el filo frío. El interior del pozo parecía un abismo sin fondo, oscuro e inmóvil. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero en lugar de palabras salió un suspiro. Naruto la observó en silencio. Había aprendido en todos esos días que Kagome tenía ese gesto pensativo cuando luchaba consigo misma, mordía apenas la comisura de su labio, sus cejas se juntaban levemente. Parecía querer decir algo, y callarlo al mismo tiempo. Kagome tragó saliva. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo injusto que era todo. Ella podía cruzar entre mundos, volver con su madre, con su hermano, dormir en su cama cuando lo necesitara, pero Naruto, en cambio, estaba atrapado allí, lejos de todo lo que conocía. Oye Naruto, susurró al final, sin mirarlo todavía. Él dio un paso más cerca. ¿HM? Ella giró apenas la cabeza, y al hacerlo sus miradas se encontraron. Esa intensidad azul de sus ojos la hizo vacilar un instante, pero finalmente reunió valor. Quisiera, dudó, bajando la vista otra vez hacia la oscuridad del pozo. ¿Te gustaría venir conmigo, a mi época? Naruto parpadeó, sorprendido. El aire pareció detenerse alrededor de ellos. Contigo. ¿Al otro lado? Kagome asintió despacio, sin soltar el borde del pozo. Sí, bueno, no sé si funcionará. Pero me gustaría intentarlo. El rubio se quedó mudo un par de segundos, asimilando lo que ella acababa de decir. Después desvió la vista hacia el interior del pozo, como si pudiera encontrar allí alguna respuesta. Kagome, su voz sonó ronca, baja tú. ¿Estás segura? Ella lo miró con firmeza, aunque sentía las mejillas calientes y las manos temblorosas sobre la piedra. Asintió. Sí. Ese simple sí pareció resonar con más fuerza que cualquier grito. Naruto tragó saliva, nervioso. Pero entonces Kagome extendió la mano hacia él, y ese gesto despejó todas sus dudas. Naruto la tomó sin vacilar. El calor de su piel lo recorrió de inmediato, y Kagome lo atrajo más cerca, lo suficiente como para que él pudiera sentir la rapidez de su respiración. Vamos, susurró ella, tan bajo que casi fue un secreto compartido. Y sin esperar más, ambos saltaron, y el aire se cortó en un segundo. La sensación de caer en la oscuridad hizo que Kagome cerrara los ojos con fuerza, como tantas veces había hecho al lanzarse sola. Pero esta vez era diferente, tenía la mano de Naruto apretada contra la suya, firme, caliente, fuerte. Naruto, por su parte, sintió que el mundo se le partía en dos. Al principio creyó que solo era un pozo común y corriente, un agujero negro que los devoraba, pero de pronto, el vacío se encendió. Luces violetas y moradas estallaron en espirales a su alrededor, como estrellas que se arremolinaban en un océano interminable. Cada destello parecía resonar dentro de su pecho, como si su propio chakra reaccionara ante aquel pasaje. ¿Qué es esto?, murmuró Naruto, con la voz cargada de asombro. Brilla más que el pozo que me trajo hasta aquí. Kagome abrió los ojos. No se había soltado de su mano, y cuando giró la cabeza lo vio, su cabello rubio flotando, como si estuvieran suspendidos en agua, sus ojos oceánicos reflejando la luz del túnel con un brillo hipnótico. El corazón de Kagome dio un vuelco. Este es el camino entre mi mundo y este, explicó, aunque en su voz se notaba que también estaba maravillada. Cada vez que lo cruzaba, la impactaba, pero compartirlo con Naruto lo volvía casi real. Naruto apretó un poco más su mano. Es increíble, Kagome, susurró, mirando a todas partes. Luego, bajó la mirada hacia ella. Ella también lo sentía. Una calidez suave, un cosquilleo eléctrico que recorría sus brazos donde estaban unidos. Por un instante, Kagome temió que esa conexión estuviera mostrando algo más, algo que no se atrevía a poner en palabras. El tiempo en ese túnel parecía no existir. Era como si ambos estuvieran atrapados en un instante eterno, flotando en un universo de luces.
Kagome notó que su respiración estaba acelerada y trató de apartar la vista, pero era imposible. Naruto la miraba fijamente, y en esos ojos había sorpresa, pero también una calma extraña, como si confiar en ella le resultara natural. Entonces, la fuerza del túnel comenzó a empujarlos hacia arriba. Ya casi avisó Kagome, intentando sonar tranquila, aunque su corazón latía desbocado. Naruto asintió, sin soltarla. Vale. Y en ese instante, como si las palabras fueran un juramento, la luz explotó con más fuerza. De pronto, la caída terminó. Ambos salieron disparados hacia arriba, y Naruto apenas alcanzó a flexionar las piernas para recibir el golpe. Con Kagome aún tomada de la mano, cayó de pie sobre el suelo frío de tierra, pero el entorno no era el mismo. Naruto alzó la vista. Ya no había árboles, ni el olor a madera húmeda, ni el canto de las aves. En su lugar, vio un techo de madera. Escuchó el ruido constante de motores, luces eléctricas que parpadeaban a lo lejos, y un aire distinto, con un aroma metálico y moderno. Parpadeó varias veces. ¿Este es tu mundo? Kagome sonrió, aún sin poderlo creer. Estaba agitada, pero esa sonrisa fue sincera. Sí, Naruto. Bienvenido a mi época. Él la miró unos segundos en silencio. Sintió que el corazón se le apretaba. Kagome no solo lo había traído allí, le había mostrado su mundo, su vida, su hogar. No era poca cosa. Increíble, murmuró, y aunque fue apenas un susurro, Kagome lo escuchó perfectamente. El rubio soltó su mano con suavidad, pero la calidez de ese contacto quedó grabada en la piel de ambos. Posteriormente, siguió su mirada hasta la escalera de madera que la Miko había colocado meses atrás para salir del pozo. Su respiración se hizo más profunda. ¿Escuchas eso?, dijo ella, sacándole de sus pensamientos. Es el ruido de los autos y las motocicletas. Es un verdadero fastidio, pero, supongo que también lo extrañaba. Aunque no podía negar que, las noches en la época feudal eran más hermosas. Comillas, siempre y cuando no haya demonios cerca. Añadió la Miko en su pensamiento, escapándose una pequeña risita de su boca. Naruto asintió lentamente, todavía sin poder creer lo que estaba viendo. Había oído hablar a Kagome de la época actual, de las tecnologías y maravillas que existían en ese mundo, pero nunca había imaginado que algún día tendría la oportunidad de verlo con sus propios ojos. Cuando salieron no pudo evitar mirar a su alrededor. La casa de Kagome era un antiguo templo, bastante cuidado y limpio. La noche en la casa Higurashi tenía un aire cálido y hogareño, muy distinto al olor a bosque húmedo y miasma venenoso al que Naruto ya se había acostumbrado en la época feudal. Kagome abrió la puerta corredera y, como siempre, dejó escapar su característico comillas: ya llegué. Su voz llenó el ambiente con una familiaridad que Naruto envidió por un instante. Una palabra, una sola, y todos acudieron a ella. El pasillo de entrada se iluminó con pasos rápidos. Souta, con la curiosidad infantil propia de sus pocos años, la madre de Kagome, con su serenidad y calidez habitual, y finalmente el abuelo, que apareció con su andar cansado pero con esa chispa traviesa que lo caracterizaba. Naruto observó la escena como un extraño en un cuadro familiar, con la mochila amarilla colgando aún de uno de sus hombros. Por un instante se quedó rígido, como si no supiera qué hacer con las manos. Era la primera vez, en mucho tiempo, que entraba a una casa que olía a hogar. ¿Quién es él, hermana?, preguntó Souta con ojos grandes y brillantes. Ladeó la cabeza, analizando con descaro el cabello rubio, los bigotes en sus mejillas, y la ropa extraña. Frunció el ceño, confundido, y orejas de perro. Kagome abrió los ojos y giró para mirarlo a Naruto. El rubio, nervioso, buscó en sus pupilas una aprobación, un permiso silencioso para hablar. Ella, con una media sonrisa, le respondió con un leve asentimiento. Naruto sonrió, aliviado, y se inclinó con torpeza en una reverencia formal. Buenas tardes. Mi nombre es Uzumaki Naruto, ninja de la aldea de Konoha. Es un honor conocerlos, dijo con voz firme, aunque su mirada delataba cierta inseguridad. Al levantar la cabeza, un leve sudor frío recorría su frente. ¿Lo habría hecho bien? Ese saludo era apropiado en esta época. La madre de Kagome lo miró con ternura maternal. Qué jovencito tan educado, y guapo además, comentó suavemente, como quien no puede evitar decir en voz alta lo que piensa. Las mejillas de Naruto se encendieron al instante. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de halagos. Rascó nervioso la nuca, murmurando un tímido gracias mientras desviaba la mirada. Rascó nervioso la nuca, murmurando un tímido gracias mientras desviaba la mirada. De repente, el abuelo alzó unos pergaminos con un gesto dramático. Alto ahí,
Demonio, exclamó con seriedad impostada, apuntando directo al rubio. Kagome casi se atragantó de la impresión. Souta abrió la boca y Naruto se tensó. Pero antes de que pudiera reaccionar, el anciano rompió en carcajadas. Solo bromeaba. Bienvenido, joven Naruto. Siéntete en casa. Naruto parpadeó un par de veces, desconcertado, y después rió con ellos. Comillas, así se siente, tener una familia que te recibe, pensó con un nudo apretándole el pecho. Souta lo miraba como si hubiera encontrado a un héroe de película. Con que eres un ninja, susurró embelesado, y de inmediato tomó al rubio del brazo. Ven, vamos a ver la televisión. Naruto apenas entendía qué significaba eso, pero se dejó arrastrar. Su sonrisa tímida se transformó en una auténtica, contagiado por el entusiasmo del niño. Kagome lo siguió con la mirada y sonrió suavemente. Su madre se acercó a ella y, con voz baja, comentó. Se nota que es un buen chico. Kagome asintió. En lo poco que habían compartido con él, había descubierto esa nobleza que lo hacía diferente. Naruto no solo era fuerte, era alguien que necesitaba cariño, alguien que había sufrido en silencio. Ha pasado por mucho, mamá, respondió en voz baja. Sus ojos brillaron con un dejo de tristeza. Sus padres murieron cuando él era solo un bebé. La mujer Higurashi abrió mucho los ojos. Su corazón de madre dio un vuelco dentro de su pecho. Pobre muchacho, murmuró, llevándose una mano al pecho. Y entonces, con un brillo decidido en los ojos, añadió, Kagome. De hoy en adelante, tenemos un nuevo integrante en nuestra familia. Kagome la miró sorprendida. Un nudo se formó en su garganta y, sin poder contenerse, la abrazó con fuerza. Sin duda alguna, su madre tenía un corazón enorme, y lo amaba inmensamente. Gracias, mamá. Vamos, susurró su madre acariciándole el cabello. Seamos una familia agradable para él. Kagome sonrió entre lágrimas, y esa promesa quedó flotando en el aire. En la sala de estar, Naruto se encontraba sentado en el sillón, con las manos apoyadas sobre sus rodillas. Había unos cuantos minutos, intentó levantarse para ayudar a la madre de Kagome en la cocina, pero ella lo había regresado con dulzura y una sonrisa tan firme que no se atrevió a contradecirla. Así que ahí estaba, frente a un enorme rectángulo negro que de repente se iluminó con imágenes y sonidos. Boa, exclamó, inclinándose hacia adelante. ¿Qué clase de jutsu es este? Souta estalló en carcajadas. No es un jutsu. Es televisión. Naruto observaba fascinado cómo personas en miniatura corrían en el interior del artefacto. Las voces, los colores, el movimiento, todo era tan diferente de las llamas de una fogata o los pergaminos de un jutsu. En Konoha había algunos, pero no con la misma claridad y fluidez que estos. Increíble. El niño se acomodó a su lado, con los ojos brillando de entusiasmo. ¿De verdad eres un ninja?, preguntó con voz emocionada, como si acabara de conocer a un superhéroe. Naruto sonrió de medio lado. Sí, lo soy. El niño abrió la boca sorprendido. ¿Entonces corres por los techos y haces esas cosas saltando bien alto? Claro que sí, respondió Naruto con entusiasmo, acompañando sus palabras con un gesto exagerado con las manos. Puedo saltar tan alto que hasta puedo ver todo el pueblo desde arriba. Souta soltó una carcajada. Eso es genial. Oye, ¿y peleas con espadas como Inuyasha? Naruto negó con la cabeza, divertido. No, yo no. Yo peleo con mis puños, y con mis jutsus. El niño ladeó la cabeza, curioso. ¿Qué es un jutsu? Naruto levantó la mano y formó un pequeño sello con los dedos, como si fuera a hacer algo grande, pero se detuvo. Es como, un truco especial que usamos los ninjas. Algunos son para pelear, otros para defendernos. Souta lo miró con la boca abierta. Quiero ver uno. Naruto rió, rascándose la nuca. Tal vez luego, si Kagome me deja, dijo guiñando un ojo. Souta lo escuchaba embelesado, sin pestañear. En ese momento, sintió un peso mullido sobre sus piernas. Bajó la vista y se encontró con un gato gordo y perezoso que bostezaba sin preocupación alguna. Ese es Guyo, nuestro gato, explicó Souta, encogiéndose de hombros. No le hagas caso, siempre se duerme encima de los invitados. Naruto parpadeó, pero dejó que el animal se acomodara sobre sus piernas. Suavemente, pasó la mano por el pelaje del felino, sorprendiéndose de lo suave que era. Había algo tranquilizador en ese gesto. Souta abrió la boca para volver a preguntar, pero antes de hacerlo, Kagome apareció en la sala. Naruto levantó la vista y se quedó mudo. Ella llevaba ropa distinta a la que él conocía, un sencillo pantalón corto y una camiseta holgada, con el cabello aún húmedo tras la ducha. Se veía fresca, diferente, y al mismo tiempo tan natural que al rubio se le encogió el estómago.
El silencio se hizo denso por un momento. Souta, sin notarlo, rompió la tensión. Hermana. Naruto me está contando que lucha con sapos gigantes. Kagome sonrió, algo apenada. Conociéndolo, no me sorprende. Naruto tragó saliva, apartando la mirada, sintiendo cómo sus mejillas volvían a encenderse. Naruto tragó saliva, apartando la mirada, sintiendo cómo sus mejillas volvían a encenderse. Se sonrojó de inmediato. Su cabello húmedo, una toalla de color celeste reposaba alrededor de su cuello. Observó cómo el agua aún escurría en las onduladas puntas de su cabello. ¿Qué rayos estaba haciendo? No lo sabía, así que volteó a otro lado de inmediato. Oye, Naruto llamó Kagome, mientras secaba las gotas que caían de su cabello, eres libre de usar el baño cuando quieras. El rubio, que seguía sentado en el sillón con Souta, alzó las cejas. ¿De verdad? La Miko asintió con una pequeña sonrisa. Naruto no esperó una segunda invitación. Se levantó rápido, olvidando por completo que sobre su regazo dormía como un rey aquel gato gordo y perezoso. Bullo rodó por sus piernas con un maullido indignado. Parpadeó Naruto mirando al felino caer de lado como un saco de arroz, no que los gatos siempre caen de pie. Kagome no pudo contener una risita. Ese gato no cuenta. Naruto la siguió hasta el pasillo. Kagome señaló dos puertas, su voz calmada pero con un ligero nerviosismo. Ese es el cuarto de huéspedes, aquella de allá es el baño. Gracias, respondió el ninja, inclinando la cabeza. Sobre la cama dejé ropa limpia, añadió rápido Kagome al ver la expresión confundida del rubio, es un regalo de mi mamá. Y más vale que te la pongas si no quieres verla molesta. Naruto rascó la nuca, como siempre que estaba incómodo, pero sonrió. Está bien, lo haré. La chica se despidió con un gesto suave, apretando la toalla contra su pecho antes de subir las escaleras. El rubio entró a la habitación, se despojó de su ropa y después entró al baño. Al abrir el grifo dejó que el vapor y el agua caliente lo envolvieran. Suspiró mientras peinaba su cabello con los dedos. Fascinante como un simple baño podía calmarlo tanto. Cerró los ojos. Y por primera vez en días, desde que llegó de su mundo, sus músculos se relajaron. Punto. Mientras tanto, la señora Higurashi, siempre pendiente de los detalles, le pidió a Kagome que recogiera la ropa sucia del joven invitado. La Miko dudó un instante, pero no vio nada malo en ello. Caminó hacia la habitación de huéspedes con paso tranquilo, hasta que abrió la puerta. Lo más probable es que el chico aún se estuviera bañando. La joven abrió la puerta. Y allí estaba él, de pie, con una simple toalla anudada a la cintura. Las gotas de agua descendían lentamente por su piel bronceada, recorriendo la curva de sus hombros y los músculos tensos de su abdomen. La luz del mediodía, que se colaba por la ventana, lo iluminaba de tal forma que parecía casi real. El corazón de Kagome dio un vuelco, como si hubiera saltado al vacío. Ya lo había visto antes con el torso descubierto, pero, con una pequeña toalla alrededor de su cintura, que dejaba al descubierto parte de aquella V profunda. No. Eso sí que noroeste. Naruto abrió los ojos, sorprendido por su entrada repentina. Kagome balbuceó, tan rojo como el propio atardecer. La azabache intentó hablar, pero de sus labios solo salió un murmullo torpe. Venía por la ropa sucia. Tomó la ropa con manos temblorosas, dio un paso atrás, y tropezó con una mesita baja. ¡Ay!, exclamó, tambaleándose. Naruto, por reflejo, estiró la mano hacia ella, pero Kagome ya se había sostenido sola, llevándose una mano al pecho. Lo siento, susurró, y salió casi huyendo de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. En el pasillo, se apoyó contra la pared, respirando agitada. Su rostro ardía como si hubiera corrido kilómetros. ¿Por qué tuve que verlo así?, pensó, llevándose ambas manos al rostro. La imagen del agua deslizándose por la piel del ninja no se borraba de su mente. Naruto, dentro de la habitación, tampoco estaba mejor. Se apoyó contra la ventana, con el rostro encendido hasta las orejas. Rayos. ¿Por qué tenía que entrar justo ahora? Pasaron varios minutos antes de que Kagome lograra recomponerse. Dejó la ropa en la lavadora con manos temblorosas, intentando no pensar demasiado en lo que había visto. Pronto se dirigieron a la mesa. Cuando Naruto bajó al comedor, parecía otro. Vestía una camiseta blanca sencilla y unos pantalones de pijama de rayas azules. Su cabello, húmedo y algo despeinado, se pegaba en mechones rebeldes contra su frente. Kagome lo miró apenas un segundo y tuvo que apartar la vista, mordiéndose el labio. ¡Oh! «Pero qué bien te queda», exclamó su madre con dulzura, haciéndole un ademán para que se acercara a la mesa.
Naruto sonrió, rascándose la nuca con un sonrojo aún visible. Muchas gracias. La mesa estaba llena de platillos caseros, el aroma a sopa miso y arroz recién hecho impregnaba el ambiente. El abuelo rezongaba por lo bajo, Souta no dejaba de mirar al rubio con curiosidad, y Kagome intentaba disimular el nerviosismo que la carcomía por dentro. Itadakimasu dijeron todos al unísono, inclinando la cabeza antes de empezar a comer. Naruto, con palillos en mano, probó el primer bocado. El sabor cálido y casero se extendió por su boca, y sin poder evitarlo, sonrió. Era distinto a todo lo que había comido en su vida. No solo por el sabor, sino porque lo estaba compartiendo en una mesa familiar. Su mirada vagó por un instante hacia Kagome. Ella reía suavemente de algo que Souta decía, y por un momento, el rubio se sintió parte de ese cuadro hogareño. Comillas así. Se siente tener una familia, pensó, y algo en su pecho se apretó, entre nostalgia y felicidad. El resto de la cena transcurrió con pláticas ligeras, entre las preguntas ingenuas de Souta, los comentarios sabios de la madre de Kagome y el humor del abuelo. Naruto, aunque aún un poco nervioso, se dejó envolver por aquella calidez que tanto había extrañado toda su vida. Y Kagome, sin poder evitarlo, lo observaba de reojo en silencio, preguntándose qué tanto podía cambiar la vida de alguien con algo tan simple como un hogar. Punto. Continuará. Disculpen la demora. Ah, se me había borrado el capítulo, fue demasiado frustrante, la verdad pensé que no podría escribirlo de nuevo, y miren, aquí está. Escrito con mucho amor.